Hola, bienvenidos, gracias por venir. Somos Clara Esparrac, Carlos y Jorge. Y bueno, vamos a intentar hablar un poco de cómo surgió, cuál fue el trabajo, un poco detrás de la construcción de Ciudad de Sombras. Ciudad de Sombras es una adaptación de una novela de Aro Sainz de la Maza, que está aquí hoy con nosotros. Es la primera parte... Ahí está. Hola, Aro. La primera novela de una saga de lo que por ahora son 4 novelas sobre el sargento Milo Malart. Bueno, el sargento en el libro, en la serie le dimos el título de sargento. Inspector Milo Malart. Y bueno, pues cuenta esta historia de este hombre con un montón de problemas en una crisis brutal, personal, profesional, emocional, y que se encuentra con este caso de, bueno, primero un asesinado, un quemado vivo en la fachada de La Pedrera. Este proyecto, un poco la génesis de cómo empezó. Bueno, también está aquí Andrea Martínez, productora ejecutiva de la serie, sin la cual no estaríamos aquí ninguno. Andrea y yo, y Carlos, que también estuvo en El Cuerpo en Llamas, para Netflix, estuvimos embarcados en esa aventura. Cuando estábamos acabando ya la postproducción del Cuerpo en Llamas, Verónica Fernández, la jefa de contenido de series y películas en Netflix, me propuso, empezó como a ver qué hacíamos después del Cuerpo en Llamas. Y lo primero que me propuso es una serie que se acaba de estrenar, que se llama Esa noche, que es una adaptación de una novela inglesa. Y empezamos... Ese proyecto lo producía Chinchúa, que es una productora del País Vasco con la que yo había hecho una serie que se llamaba Intimidad justo antes del Cuerpo en Llamas. Entonces era como de, bueno, pues volvemos a juntar al director principal de Intimidad con la productora, Aitor Echevarría, el músico, que al final ha estado ahí, y me leí la novela, me reuní con Jason George, el creador de la serie, y justo en ese momento se declaró la huelga del sindicato de guionistas americanos. Jason George es americano y entonces se paró el proceso de la serie. Entonces, en ese momento, Verónica me ofrece otra serie que me parece interesante, que es Volver a Bilbao y tal, que en un momento dado se cae, y ahí me dice, mira, estamos en el proceso de compra de estas novelas de Aro Sainz de la Maza, léete el primer libro a ver si es algo que podría apetecerte. Se me ha olvidado una cosa fundamental. Yo soy director y llevo desde 2018 participando como productor ejecutivo en las series que hago, y hace muchísimo que no escribía. He escrito varias pelis que no se han hecho, y una de las cuales fue muy doloroso ese tiempo prestado en escribir la película y pensar que se va a hacer, y la frustración de eso. Entonces dejé de escribir y llevaba un tiempo con el gusanillo de volver a escribir. También porque trabajando como directores siempre hay una cierta relación, sobre todo los directores principales, siempre tienen una cierta relación con los guionistas, pero a raíz de que empecé a trabajar como productor ejecutivo, la primera serie que hice como productor ejecutivo en Netflix fue la segunda temporada de H, que Carlos López fue el showrunner, que nos conocíamos hacía 20 años, habíamos trabajado 20 años, un montón de veces juntos, pero a raíz de ese trabajo, que empecé como más a entrar en guión, a valorar, no a escribirlo, pero a evaluar, a dar notas, a comentar, pues me fue como picando el gusanillo de escribir. Y habiendo visto muchas veces cómo se hacen los departamentos de escritura de una serie, dije, bueno, pues me sentiría cómodo, y lo hablé con Verónica en Esa noche,
teniendo a Jason George como creador y coordinador y guionista principal, a lo mejor escribir un capítulo. Dije, me apetecería escribir un capítulo. Y me dijo, pues me parece muy buena idea y tal. Entonces, cuando me dice que me lea el libro de Aro, yo, que precisamente algunas de las películas que he escrito eran adaptaciones y que me siento muy cómodo en ese terreno, empecé a ver por dónde yo me llevaría la adaptación, qué creía que funcionaba muy bien, qué creía que a lo mejor no funcionaría tan bien en un formato audiovisual, qué cosas a lo mejor había que apoyar. Y le dije a Verónica, Vero, sí que me apetece hacer la serie y me gustaría intentar escribir, hacer la Biblia y tal. No sé si voy a poder, pero me gustaría intentarlo. Me dijo, mira, no te preocupes, me parece muy buena idea y creo que lo puedes hacer. Y si no, llamas. Digo, sí, llamaré llorando. Por favor, ponme en contacto con alguien que me ayude. Pero al final me puse, y también gracias a la ayuda de Andrea, porque al principio me sentía muy inseguro. Y es muy difícil de repente cambiar los requerimientos de un director y productor por los requerimientos de un guionista son completamente diferentes. O sea, de repente pasas de tener una vida completamente marcada por un calendario de hoy tienes rodaje, tienes que rodar esto, ahora estás en la producción, tienes tanto tiempo de montaje, ahora tienes la postproducción, a la libertad total de lo único que hay es una fecha de entrega y tú te tienes que gestionar tu día a día y me costó mucho. Es peor, ¿no? Es peor ser responsable tú de tus cierres muy difícil. y de tus frustraciones y de tus impotencias y de decir, no he hecho lo que pensaba que iba a hacer, ¿no? Claro, ¿no? Y eso, y no siendo capaz de gestionar un horario, ¿sabes? Claro, pues los directores estamos en oficina muy poco, o sea, en realidad es hacer localizaciones, hacer ensayos, hacer reuniones con el equipo, pero el día a día de la escritura, de tú solo allí gestionando tu 9 a 5 o tu, en mi caso eran horarios mucho más anárquicos, pues fue complicado. Pero empecé y me sentí tan cómodo que al final acabé escribiendo, aparte de la Biblia y el piloto, que es lo primero que hicimos, como se suele hacer en todos los proyectos, escribí el 2 y el 4 y ahí entró Carlos a escribir el 3 y el 6 y Clara a escribir el 5. Con Carlos nos conocíamos mucho y era muy fácil y con Clara no nos conocíamos. Nada. Pero fue también como fue muy fácil y muy sencillo, ¿no? Creo el trabajo. Bueno, yo no, sí. Sí, a mí me llamó Andrea y para escribir el 5 y fue muy guay desde el primer momento que quedamos el primer día, porque también teníais ya muy clara la serie, la adaptación, ¿no? Y me pude leer el 1 y el 2 yo cuando entré y ya estaba como muy claro hacia dónde iba y era muy guay esto que tú dirigieras, ¿no? Y escribieras, pues hace muy fácil este diálogo y poder adaptarte en el 5 y decir, vale, tengo que seguir esta línea para que no salte de decir esto, hay alguien aquí nuevo que ha entrado y tal, pero fue muy, muy fácil la comunicación y hablarlo y todo, y escribir el 5 fue un honor. Claro, el 5 es un capítulo muy agradecido, también complicado por eso, porque el personaje tiene como una... Bueno, sí, imagino que habéis visto la serie, pero si no, pues van habiendo asesinatos, la cosa se va complicando y vamos descubriendo capas un poco, no solo del caso, de la investigación policial, de lo que ha podido ocurrir, también de la historia de la ciudad, que al final está íntimamente ligada al devenir, a la resolución de la trama, pero sobre todo capas de quién son nuestros protagonistas y qué les pasa, ¿no? Este dúo, esta extraña pareja de policía de los Mossos catalán en una suspensión laboral y el personaje de Verónica Echegui, que es una mujer que viene de la Policía Nacional, que no es de aquí, que está sola y que vamos a descubrir un poco qué es lo que tiene detrás, ¿no? Entonces, poco a poco se va desarrollando esa historia y vamos descubriendo más de lo que puede haber detrás de estos asesinatos también. Y el capítulo 4 acaba con el secuestro de un personaje clave, que es la jueza que lleva el caso, que sabemos que es muy amiga personal de Milo y de hecho es la que ha hecho que Milo se reincorpore a la policía. Y entonces Milo entra en una crisis total
en ese capítulo, ¿no? Y es un poco... A mí es lo que más me moló de mi capítulo del 5, de escribirlo, fue esta parte, o sea, la trama al final también estaba ya muy marcada por tu tratamiento, tu Biblia, ¿no? Todo con la adaptación del libro, pero el gusto de poder escribir como esta parte, decir, bueno, es un capítulo 5 que estamos ya casi al final de la serie, pero hay tiempo y nos podemos parar a hacer escenas de personajes, de psicología de los personajes, de entender más qué les pasa y sus traumas. Da mucho gusto, a mí me gusta mucho como espectadora y también como guionista, pues fue las que disfruté más, ¿no? De escribir, de tener estos espacios de decir, vale, ahora vamos a hablar de Milo, de lo que le pasa, en el 5 cómo se ve un poco más ligado con la trama, y también Rebeca, que también tiene momentos de explicarse qué le está pasando a ella, y fueron las escenas que más disfruté de escribir, porque mola mucho en el 5 estos momentos de que combine la trama con que sus protagonistas tengan estos espacios emocionales, ¿no? Claro, a mí hay una cosa que es lo que... Claro, dependiendo de quién haga una serie, de quién la escriba, sobre todo de quién la escriba, ¿no? Y obviamente también de quién la dirija, pero eso ya viene luego, pues la serie es una cosa u otra. O sea, tú coges la novela de Haro y a lo mejor puedes hacer aproximaciones radicalmente diferentes. Una digresión, pero para ilustrar esto, recuerdo cuando hacíamos El cuerpo en llamas, supimos, yo creo que fue por Sandra Hermida, que Uriol Paulo, el director del Inocente, de Los renglones torcidos, de Última noche en Tremor, le fascinaba el caso real de Rosa Peral y él había querido hacer una serie sobre eso y se lo propuso a Verónica en Netflix y Verónica le dijo, llegas tarde. Y yo le dije, yo pagaría por ver la serie de Uriol Paulo del cuerpo en llamas, o sea, la serie de Rosa Peral de Uriol Paulo sería radicalmente diferente a lo que hicimos Laura Sarmiento y yo. Y habría pelucas, y habría sí, doppelgangers y cosas, ¿sabes? Yo soy fan de Uriol y haciendo cosas, creo, bastante diferentes, pero me gusta mucho cómo lo hace y decía, joder, me gustaría mucho ver cómo él contaría esta historia, que sería desde otro sitio, ¿no? Pues esto pasa un poco cuando elegimos hacer una cosa, sea una cosa original o sea una adaptación, al final imprimimos, creo, un carácter o ¿qué nos interesa del mundo, ¿no? Una visión del mundo, creo, o se refuerza, pero en el caso de esta serie, yo cuando leía el libro pensé en la adaptación de David Fincher de Millennium, de La chica del tatuaje del dragón, ¿no? Se llama. Porque yo, no habiendo leído los libros de Stieg Larsson ni habiendo visto las películas suecas originales, viendo esa película, me pareció súper interesante cómo se contaba, hay un caso, ¿no? Pero es un caso, el caso es una excusa para que pases tiempo con estos dos personajes que de repente les pasan cosas, les han pasado cosas tremendas y descubras por qué se admiran, por qué se apoyan, por qué una se enamora de él y se ve frustrada. Y el caso es interesantísimo, pero en el fondo es el envoltorio del caramelo, ¿no? Pues seguramente, bueno, no sé si os acordáis del caso, es un señor que ha perdido a una hija hace 30 años y recibe un cuadro una vez al año y entonces quiere saber qué pasó con su hija y entonces es muy difícil investigarlo porque es una cosa que pasó hace mucho tiempo y entonces entra este periodista que lo pone en contacto con esta señora que es experta en informática para que averigüen cosas y bueno, eso es una cosa. Luego hay otra trama que es toda la trama de lo que le ha pasado a él porque ha entrado en desgracia como periodista porque ha perdido un caso de un señor muy potente al que él ha querido hacer una revelación de tal y cómo le ayuda a ella como a ganar ese caso en el último. Pero al final es una historia de personajes, ¿no? Y yo divido, creo, las cosas entre las cosas de trama y las cosas de personajes, aunque no son categorías estancas y tienden como a... deben estar en todo, pero ¿dónde ponemos el peso? ¿Ponemos el peso en la trama o ponemos el peso en los personajes? Y para mí esto que ella habla del capítulo 5 era lo atractivo de la serie, es por donde yo me lo quise llevar. Sí, yo me llamo Jorge. Yo casi me llamaba Jorge, pues básicamente le dije que sí y luego pregunté para qué.
y luego de qué iba y para qué me quería. Pero bueno, realmente, en serio, o sea, él cuando me ofreció participar en la serie, ya había hecho un trabajo muy importante que le había llevado mucho tiempo realmente, que es un trabajo de tomar muchas decisiones y de organizar las cosas, de organizar el caos, ¿no? Como dice algún colega guionista, ¿no? El caos de la cantidad de cosas que puede haber en una pizarra o en una... Porque en una serie caben menos cosas de las que uno cree que van a caber. Parece que hay mucho folio y mucho minuto, pero todo tiene que estar conducido. Y yo me encontré con que cuando me dio la Biblia y el piloto, yo creo que vi la Biblia y el piloto, y la Biblia incluía, como suele hacerse, la sinopsis de todos los capítulos. Entonces el trabajo estaba muy conducido, digamos, se veía muy claramente, habéis hecho ese trabajo de cómo son los personajes que tienen que hacer y tal. Y me parecía, como en las buenas historias, o sea, yo también me pasaba que yo veía en ese material la posibilidad de pasármelo bien también, efectivamente, porque al final para esto tenemos la suerte de dedicarnos a algo que nos gusta, y es que aunque no durmamos o pasemos muchos malos ratos, al final estamos haciendo algo que disfrutamos en algún momento, ¿no? Y me parecía que era disfrutable por muchas razones, porque bajo una superficie aparentemente ordenada del trabajo que había hecho, fruto del trabajo que había hecho Jorge, como las buenas historias de novela negra, a lo mejor, había una cantidad de fondos y de piedras y una cosa muy barroca, además, de la que había que tirar mucho, que me fascinaba, pero que luego realmente era muy complicado a la hora de organizarlo todo dentro de un capítulo. Porque yo recuerdo que decía, jope, es que cada cosa, o sea, el personaje de Milo tiene un conflicto personal muy gordo, le pillamos en un momento en el que está llevando malamente una separación, la venta de la casa que tenía con su pareja, se sentía absolutamente responsable de la muerte de su sobrino, y luego al mismo tiempo que tenía un conflicto personal, tenía un conflicto laboral. Habían estado suspendido, había tenido un brote de violencia, estaba una cosa sin resolver, tal. Rebeca tenía un conflicto personal muy gordo y tenía un conflicto laboral también que había provocado el que cambiara de ciudad y que estuviera en este sitio. Y luego, aparte de todo eso, había un asesinato, una serie de pistas, una investigación que da muchísimo trabajo, obviamente, para que sea creíble y no tenga problemas. Entonces, tenías todo eso y luego, aparte, aparte del presente que suponía la investigación de las pistas de los asesinatos, había pasados que tenían que aflorar, mejor dicho, de alguna manera. El pasado de Milo, qué había sucedido con el sobrino, de dónde venía, por qué le habían echado, tal. El pasado de Rebeca, que no sabíamos de dónde venía. El pasado de los asesinos, que empieza a tomar presencia poco a poco en la serie, que cuando llega el capítulo 5 ya están por todas partes, pero que del 1 al 3 están como asomando un poquito, no les hemos visto la cara, creo que la cara se le ve... No, en el 3 aparecían con un casco en la entrega que hacían con el periodista, pero yo creo que no se le veía la cara todavía. Esto es interesante porque esto es una de las cosas que cambiamos en montaje, porque originalmente, sí, es verdad. En el capítulo 3 originalmente, sobre guión, comenzaba con la presentación del personaje el que parecía el asesino, que es el personaje que interpreta Marc Clotet, que parece que está solo, y el capítulo 3 empezaba con su presentación. Y fue una cosa en la que Netflix habló mucho cuando estábamos escribiendo los guiones, porque les preocupa. En el capítulo 3 una cosa que sucede es que hay un sospechoso que es detenido, que es el personaje que interpreta Kim Ávila, que es como un líder anarquista que detienen, y que como la pieza central del capítulo es el interrogatorio, donde Milo se da cuenta, tanto Milo como Rebeca se dan cuenta que hay cosas que no les cuadran con que sea este tipo, que por otro lado parece que lo es. Entonces, era una cosa que Netflix estaba como, sobre guión habló mucho, que no quería desactivar la culpabilidad de este tipo. Y claro, si ya has visto a Marc Clotet llegar a la Sagrada Familia y tal, entonces fue una cosa que cambiamos de montaje. Es que había una cosa ahí, al margen de todo esto, y que había que aflorar, como decía, el pasado de los protagonistas. Claro, cuando llega el capítulo 3, aquello tiene que crecer y tomar alguna dirección, la investigación tiene que decantarse por algún lado, y era el capítulo efectivamente en el que había una discusión sobre, en este momento se descubre que son dos hacia el final del capítulo, y por en medio hay un posible
sospechoso, que parece que sí, pero claro, el espectador ahí dice, bueno, me la quieren dar con queso, este no va a ser, pero a lo mejor son muy listos y creen que yo como espectador voy a pensar que este no es, pero luego al final sí que es. O sea, siempre hay una serie de dobles fondos con los que tienes que contar y que además tienes que aprovechar para que Milo demuestre que es un buen policía y que es un poco más sagaz que los demás, que es una cosa que parece fácil de plantear. Y yo recuerdo una cosa mucho que pusimos mucho hincapié, que es que tenía que funcionar la pareja Milo-Rebeca y estaba puesto de partida de donde venía cada uno, como que estaban de uñas, porque además Milo pensaba que se la ponían de vigilante. Y recuerdo que pusimos mucho hincapié en que en el 3 tenía que haber una especie de mirada entre los dos, ¿no? Esto, para mí el cambio gordo, lo que yo tenía apuntado en la corchera era, aquí tienen que mirarse de alguna manera y aproximarse un poco. Y había una oportunidad porque había una vigilancia nocturna en los edificios emblemáticos de Gaudí de la ciudad y entonces compartían una noche en vela los dos haciendo una guardia en la cripta de la colonia Güell, ¿no? Y entonces era como el momento, realmente el momento estrella del capítulo. El momento complicado era la toma del Colegio Ocupa, que era la primera versión, me viene arriba y no sé cuántas páginas eran, pero ese era muy complicado. El interrogatorio era muy complicado porque eran bastantes personajes en un espacio pequeño con una cosa muy tensa, pero el momento realmente importante yo recuerdo que era el momento en que ellos dos se miraban, ¿no? El momento en que los dos tenían algo que compartir, ¿no? Pero es que luego, aparte de todas estas cosas que afloraba, cuando digo yo que era una serie barroca en el fondo, es que afloraban todo el pasado de los protagonistas, de los asesinos, el que venían del momento del reurbanizar la ciudad y cambiar la ciudad, y el fondo, toda esa cosa que cuando empieza el capítulo 1 es como una cosa extraña a la serie, como una especie de apósito, que son todas las imágenes documentales de lo que era Barcelona antes, y que a mí me parece que es una cosa preciosa para mí de la serie, como eso va, una cosa que parece intermedio musical, casi al principio, ¿no? Que parece que de esto, ¿por qué me ponen esto? Qué bonito es, pero ¿para qué? Poco a poco va integrándose en la trama y me parece que se va fundiendo de una manera natural. Hay algún plano ahí que es que hecho con mucha astucia de donde la comisaría de los Mossos, ¿no? Y se ve, o la ciudad de la justicia, me parece que se ve en construcción y cómo está en la serie, y poco a poco como te das cuenta que eso que me están poniendo va a jugar un papel, porque al final toda la historia de los asesinos tiene que ver con la historia de Barcelona incluso, ¿no? O sea, sí, que se junta con la trama al final. Es muy ambicioso en el fondo todo lo que se plantea, porque es como si estuviéramos contando ni a Milo, ni a Rebeca, ni a los asesinos, estamos contando a Barcelona casi, ¿no? Esto fue... La pista de esto está en el libro. En el libro hay una referencia, que es que él ve una pintada y reflexiona sobre ello durante muchas veces. Ve una pintada que pone los jugos de Barcelona, que es un juego de palabras entre los juegos y que han exprimido el limón hasta dejarlo seco. Entonces de repente era como, ¿cómo hacer eso? ¿Sabes? ¿Cómo contar eso sin explicártelo, sin hacer, ¿sabes? Sin poner subtítulos, sin llevarte de la mano, sin hacer un speech en ese momento? Pero surgió en conversaciones con Andrea escribiendo la Biblia, y de hecho fue incorporado en la Biblia desde el principio el uso del material de archivo. Fue una decisión que nos trajo muchos dolores de cabeza a todo un departamento. O sea, ha habido un departamento solo para el material de archivo. ¿Gatos en la cárcel? Porque, bueno, sí, o sea, el material de archivo, claro, aunque te dan el acceso desde sitios como Filmoteca Española o TV3 o Televisión Española, pero luego cada plano es de su padre y de su madre y tiene unos dueños o unos herederos y tienes que tener la autorización de cada plano. Entonces teníamos opciones A, B, C, D, E y hubo secuencia. Yo me acuerdo de la secuencia de la Barceloneta, de una secuencia que hay en el capítulo 5, una transición que hay en el capítulo 5 de Archivo, que es justo antes de que entren al bar Electricitat de Barceloneta. Hubo unos planos ahí que hubo 8 versiones porque no conseguíamos los derechos y tal. Pero esto surgió en ese momento y fue una forma muy guay de contar visualmente que la historia de la ciudad y que la vieras, que fueras
consciente de la transformación, ¿no? De esas cosas que habían desaparecido, de cómo había cambiado. Fue una decisión muy temprana y yo creo que nos ayudó como a contarlo visualmente, a hacerlo barroco, a tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, que esto ha sido mucho la nota predominante. Me hacía mucha gracia porque, claro, como director te reúnes con un guionista y le dices, secuencia de 4 páginas, por favor, no me hagas esto, pero tampoco me hagas un guión de 80 páginas de media página cada secuencia, porque entonces es muy... Y yo siempre decía, bueno, un guión, pues 55, 60 secuencias, está bien, y de repente, ¿sabes? El capítulo 2 creo que tiene 80 secuencias. O sea, yo mismo me he desdecido y he sido el primero que ha transgredido mis propias normas, pero también tenía como mucha... Cuando se animaba a los demás, cuando nos daba el turno. Me acuerdo mucho de que no dure más de 4 páginas, claro, porque tal, y luego entendí también porque por el ritmo que tiene la serie mola que sean así. Claro, pero claro, te pasó a ti. Y nos pasa, y de repente dices, no, es que tengo una persecución súper chula en un colegio ocupado lleno de grafitis, pues venga, páginas. Y dices, no, pues esto tiene que ocurrir más rápido. Pero porque tenía, como digo, la serie, claro, yo tenía muchas preocupaciones claro, al final se trata de, el tiempo es lineal. O sea, por mucho que haya pasado y haya flashbacks y haya tal, aquí los días transcurren uno tras otro, con un señor que se levanta, duerme mal, se levanta con la cara mal, se va a trabajar, investiga, tendrá que comer, ir al baño, supongo, por la tarde hace cosas, ¿no? Se toma un vino con la amiga jueza, se acuerda que tiene que ir a ver a su hermana a su hermano y a su cuñada, pero en realidad es como muy lineal. Y yo decía, ¿cómo vamos a hacer esto que no sea aburrido, ¿sabes? Que sea interesante. Y por otro lado, se tenía que ver mucho Barcelona. Y yo es la 4ª serie que hice, una serie de 2 temporadas en Barcelona y luego El cuerpo en llamas. Pero en esta era como que me parecía que era muy importante que la geografía de la ciudad formara parte de la historia y que desde decidir dónde vivían, algunas cosas estaban en la novela y otras no, la comisaría, pero como todas las zonas de Barcelona, pues Pedralbes tiene unas connotaciones, la Barceloneta tiene otras, el Raval, y que se viera mucho y secuencias cortas y bueno, pues un plan de rodaje y unas, no me acuerdo cuántas localizaciones, pero en algún momento tuvimos el número de localizaciones y era una locura, ¿no? Casi 90 localizaciones y un equipo de localizadores que se volvían locos. Perdona, y eso, una cosa más añadida, que a veces como guionista te metes en unos proyectos que te cuentan el sueño de lo que quieren que sea la serie y tú lo ves a lo mejor con un escepticismo y dices, bueno, yo voy a hacerlo, pero esto me parece complicado. Y aquí había varias cosas de ese tipo que luego todas se hicieron, empezando por la primera que parecía con la condición fundamental, que era que la serie empieza con un cadáver ardiendo en un balcón de La Pedrera. Y dices... ¿Esto se va a rodar? Perdone. O sea, yo escribo esto si queréis, pero hubo momentos en los que pareció que no se iba a rodar claro. Y momentos en los que era como de, mira, lo tiro al suelo y digo, esto no se puede hacer. O como decía, se ha dicho siempre de toda la vida en guión, dice, se puede hacer en modo radio, que es que uno viene y dice, han quemado un cadáver en La Pedrera y no se ve nada, ¿no? Claro. Pero en el guión que nos pasaron estaba ahí, no, o sea, se veía. Pero seguían más cosas, que el Palauel y seguía. Claro, pero después de pasaroslo a vosotros se lo tuvimos que pasar a La Pedrera y entonces, bueno, incluso antes de pasárselo, claro, en La Pedrera, en la fundación, hay una historiadora que cuando se hizo una llamada y se solicitó una cita y dijimos que íbamos a adaptar la novela de este señor, cuando llegamos, o la primera conversación, fue como de, claro, ya lo sabían todo, porque tenían eso archivado. O sea, cada cosa que sale de La Pedrera, esta señora hace un informe y lo tienen todo escrito. Y entonces, sin decirles nada nosotros, simplemente que íbamos a adaptar El verdugo de Gaudí, que así se titula la novela, fue como de, no van a quemar a nadie en la fachada. O sea, olvídense, esto no va a ocurrir. Y además, al principio fue como de, no, y no van a poder y
no van a poder hacer esto y no van a poder hacer nada con ningún edificio de Gaudí. O sea, esa fue la recepción primera. Luego, gracias al jefe de marketing de La Pedrera, que le pareció que iba también en su propio interés de la fundación, que el edificio se viera en una serie de Netflix, que se viera así, que era una ocasión interesante, pues nos facilitó mucho y nos facilitó también con el resto de edificios y de instituciones. Una cosa que sí tuve muy claro también cuando, no sé si leyendo o cuando me senté a escribir las ideas, era la división de la novela en seis capítulos, que eso Aro, cuando le dijimos que iban a ser 6 capítulos, tuvo un pequeño síncope. Dijo, pero solo 6 capítulos. Claro, el libro son 700 páginas y es, claro, está mucho más lleno de muchas cosas, ¿no? Y yo dije, yo creo que 6 capítulos es una buena medida para contar esta historia. Y una idea muy temprana que tuve fue que cada capítulo fuera una obra de Gaudí donde transcurriera la acción principal de ese capítulo. O sea, que han matado a alguien o que tienen que pasar ahí un tiempo investigando y tal. Claro, nos tuvimos que inventar cosas porque en la novela, por ejemplo, no aparece la cripta de la Colonia Güell. Y en algún momento, todas las cosas que Andrea iba diciendo, yo iba haciendo, esto me lo apunto. Y decía, además, mi edificio favorito, mi obra favorita de Gaudí es la cripta de la Colonia Güell. Dije, a ver, la cripta de la Colonia Güell la vamos a sacar, ¿no? Hicimos ese capítulo, porque ellos en la novela, en esa noche, se van a hacer guardia a otro sitio. Y en la serie hacemos que ese sea como el castigo, ¿no? Porque no los quieren separar, quieren como impedir que avancen y tal, y es como que los mandan ahí castigados. El Palau Güell aparecía en la novela, pero le dimos mucha más presencia, también por una cuestión. Al final, claro, también tienes que utilizar las limitaciones que impone la realidad. En el capítulo final, el personaje de... Bueno, sabemos que son 2 hermanos, un hombre y una mujer. Los asesinos, Marc Clotet y Aina Clotet, son las que interpretan a los personajes. Y el personaje de Aina Clotet se tiraba desde la terraza de La Pedrera. Y cuando empezamos ya una vez pasado aquí no van a quemar a nadie, fue como de, vale, pero nos tienen que decir cuándo van a rodar, no sé cuántos meses antes, y no se pueden salir ni un palmo de lo que han dicho. Si llueve, qué lástima. Si se ponen enfermos, cuánto se siente. Y las horas son muy limitadas porque La Pedrera está abierta de 9 de la mañana a 4 de la madrugada, porque tienen actividades nocturnas. Entonces tienen ustedes la ventana de 5 horas. 5 horas, que cuando un rodaje normalmente pues son entre 8, si es en plató y si en condiciones controladas, o normalmente suele ser más en exteriores, 9, 10, más una hora para comer para los equipos. Y una escena tan compleja también, ¿no? Que al final tiene una importancia, ¿no? Claro. Entonces yo me acuerdo que era la primera vez que yo subía a la azotea de La Pedrera, que fuimos allí a cotillear Andrea y yo, y veía a Andrea mirando por dónde se podía tirar esta señora. Y luego, que es difícil, porque no es... Claro, si tú te tiras de la azotea, pues tienes ahí los balcones y tal. Entonces había un sitio, pero tenía que dar un salto muy grande. Y luego, cuando teníamos las horas de rodaje, nos dimos cuenta que era imposible rodar allí. Entonces ahí, bueno, pues pensando las facilidades que nos habían puesto en el Palau Güell, donde cierran un día por semana y íbamos ahí todos los lunes a rodar, no sé cuántos, 6 o 7 lunes fuimos. Fue como de, esto lo podemos hacer mejor en este sitio, que sí que tiene una caída mucho más fácil y donde vamos a poder estar todo un día con una señora subida ahí con unos arneses al borde de la barandilla y a punto de tirarse. Y entonces se modificó eso. Pero también como que intentamos enriquecer, a pesar de que nos dificultamos la labor como productores y como director, pero enriquecer con que se viera mucho Barcelona, más obras de Gaudí, que a lo mejor en el libro no salían o no se les prestaba tanta atención, y también muchos otros mundos, ¿no? que abrimos en esos flashbacks y tal.
Yo es que esto de las localizaciones que dices y que se vea la ciudad, lo que hice cuando me dijisteis ya que sí tenía como mi capítulo, las 8 páginas de tu capítulo o así, me fui a hacer el recorrido por orden de todos los espacios donde salía, ¿no? Que empezaba en el Club Laietà, Pedralbes, luego me fui a la Barceloneta también, por las calles, luego me fui en la persecución que hay entre al Hotel Arts, por ahí también, ¿no? La playa de Somorrostro, todo lo que sale, ¿no? Y me hice la ruta y estuve muchas horas y pensé, hostia, hay muchos espacios, qué guay, porque se ve casi toda Barcelona en mi capítulo solo, o sea, y con la suma de los otros va a ser heavy. Acabé en los pabellones Güell y me impactó ver la cantidad de sitios que aparecían en un solo capítulo. Bueno, y me fue muy bien como ver los espacios y cómo imaginármelos para luego describirlos. Y fue muy chulo eso, y pensé, hay mucha calle, ¿no? Hay mucho exterior, hay mucha ciudad, mucha Barcelona, y me moló mucho esto también. Sí, que esto es una de las cosas que creo que la gente se ha quedado mucho, ¿no? La serie se ha visto mucho fuera, y yo creo que esta es una de las cosas, ¿no? De repente ver que ese tópico, ¿no? Que decimos muchas veces, ¿no? La ciudad es un personaje más, ¿no? Es un topicazo. Yo, de hecho, escribí un texto dentro de la Biblia intentando desmontar el tópico, diciendo que aquí lo era absolutamente porque se trataba de una relación directa entre la historia de la ciudad y la trama, y que íbamos a enseñarla mucho. Pero tomando la pista otra vez de los libros, porque los libros, una cosa que me gustaba mucho y que intenté respetar y expandir fue las referencias reales. Es decir, tú lees en el... Claro, yo no sabía que el Club Laietà existía realmente. Pensé que a lo mejor era una cosa que se había inventado Haro. Y de repente dices, no, es que esto existe, ¿no? La biblioteca pública Arús, que es una biblioteca sobre temas masónicos y masonería y tal, esto existe y es real. Entonces, todo ese trabajo que había hecho Haro de coger cosas reales y plasmarlas, y que la comisaría de Mossos no es como la que nos inventamos en El Cuerpo en Llamas, que nos inventamos una comisaría central de Mossos que construimos en un edificio en el paseo de la Zona Franca, sino que habla de la Travesía de les Corts, con todo lo... Bueno, y hacer una geografía real. Solo nos tuvimos que inventar una cosa, creo recordar que solo hay una inventada, que es en el capítulo 4, en un momento dado, tienen que ir a una iglesia donde ha muerto una señora que parece que le ha dado un ataque al corazón, ¿no? Esto en la novela es Los jesuitas de la calle Casp, pero yo pensé que teníamos que buscar un sitio como más iconográfico de Barcelona Centro, y entonces pensé en Sant Felip Neri, el oratorio de Sant Felip Neri, y lo escribimos. Andrea se ríe. Lo escribimos y, sorprendentemente, porque siempre que he tenido que rodar iglesias en Barcelona, en las series anteriores, ha sido un problema muy grande. El arzobispado de Barcelona pone muchos problemas para que se pueda rodar en iglesias. Entonces siempre nos hemos ido fuera. Hemos rodado en Manresa, El Cuerpo en Llamas lo rodamos en el Prat, siempre iglesias de fuera de Barcelona. Y de repente Sant Felip Neri nos decían a todo que sí. Y claro, ese sitio es tan espectacular. Entonces Andrea me dijo, vamos a hacer una cosa, porque aquí hablan de abusos de menores por curas. Entonces, ¿a ti te parece que esta conversación que tienen no podría ocurrir fuera? Dije, pues sí, dividimos la secuencia en dos. La primera parte están dentro y la segunda parte de la conversación sobre los abusos sexuales que pase fuera. Así no tenemos que, ¿sabes? Sabíamos que íbamos a tener un problema. Lo estoy alargando mucho, voy a intentar resumir. Y un día nos llaman de Sant Felip Neri y nos dicen, esto que pasa en la novela en Los jesuitas es lo que ustedes van a rodar aquí, ¿verdad? Sí. ¿Va a haber una conversación que no está en la secuencia que nos han dado sobre abusos sexuales? Sí.
adiós, no van a rodar aquí, adiós. Y entonces lo rodamos en una iglesia desacralizada que está en Tarrasa, y nos tuvimos que inventar la plaza, donde entonces yo me inventé el San Jordi Cavaller, que claramente, para los que conocéis Barcelona, pues si habéis visto esa secuencia, dices, esto no es San Jordi Cavaller ni nada semejante, se lo han inventado. Esto fue un invento necesario por la censura eclesiástica. Claro, es que sí, ya, y volviendo un poco a la escritura, porque veo que tal, que es verdad que todas estas cosas suelen pasar en todas las series, en todas las películas, pero en la que realmente la ciudad forma parte tan directa de cada escena, de cada trama, era una complicación para tenerla en cuenta en todo momento, ¿no? Que lo que se va a hacer, lo que se va a contar y lo que tal, ¿no? Porque es que incluso en los flashbacks, digamos, que había, también había actuaciones policiales en la Verneda, en no sé qué decir, que había una reconstrucción de un montón de cosas. A mí me parece que, o sea, el hallazgo que me parece más chulo para que realmente sea protagonista la ciudad es eso, que no solamente es que el serial killer o lo que fuera ha elegido los edificios emblemáticos y haya que mostrarlos y tomarlos como parte de la investigación, sino que toda la historia que llevan detrás del porqué de los asesinatos tiene que ver con toda la historia de los últimos 30 años de Barcelona. Había que enseñar los cambios que se habían hecho en la organización, la propia construcción en esos años de la Sagrada Familia. Es decir, que es que en cada paso que se daba, en cada secuencia, había que tener en cuenta qué estábamos contando dentro de la ciudad y cómo se iba a rodar eso, y si era posible rodarlo, por no abrir el melón de la Sagrada Familia, ya que lo acabo de contar. Ábrelo. Puedo abrirlo diciendo, por ejemplo, que yo recuerdo una versión, qué bonita, una versión preciosa, en la que el personaje de El Asesino se inmolaba en donde estaba enterrado el propio Gaudí, en la cripta de la Sagrada Familia. Claro, os parecía... Es estas cosas que tiene la escritura a veces, que te parece posible que de repente podamos rodar y que alguien se inmole, que se prenda fuego dentro de la... Y dices, no hay efectos visuales, pues ya está, ¿no? Y eso, se apañen luego. Que se ellos apañen. ya... Tú lo escribes y tal. Y claro, de ahí a lo que se podía hacer, a lo que tendría que parecer, a lo que se podía hacer y a cómo tenía que figurar aquello y que no perdiera tensión ni ritmo, que tuviera significado, que tuviera sentido por qué pasan las cosas, porque en el último capítulo tenía sentido de la cripta porque también terminamos luego en un cementerio, ¿no? Es decir, cuando pasamos de la cripta a la azotea donde está esta mujer como último momento de su vida, la hermana del otro asesino, y de ahí vamos al cementerio. Entonces era un capítulo un poco fúnebre en ese sentido, pero que era complicado el cómo se va a rodar esto. O sea, esa cosa que a mí reconozco que me pone mucho, además, el que de repente haya que escribir los capítulos muy al dictado de cómo se va a rodar, de si se va a rodar hasta aquí va a ser en la localización real, esto va a ser en plató, esto no sé qué, aquí hace un corte, aquí tal. Porque también cuando escribes para audiovisual, a medida que te acercas al momento en el que eso deja de ser literatura y empieza a ser algo que realmente se va a rodar así, pues te excita mucho. Es decir, bueno, esto es lo que se va a hacer, tengo que tener muchísimo cuidado con cada palabra, ¿no? Pero era una complicación que yo también, como aquí yo no era ni productor ejecutivo, ni rodaje ni nada, decía, esto es lo de la Sagrada Familia, ¡hala, me voy! Si queréis algo me llamáis. Claro, también es un poco, bueno, no sé si es inconsciencia, pero es decir, bueno, nos metemos en esto, ¿no? Cuando leímos la novela fue como, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Porque en la novela, evidentemente, todo lo de Sagrada Familia ocurre en el interior. Y era, ¿cómo vamos a hacer esto? Evidentemente sabíamos que eso no lo íbamos a poder rodar en la Sagrada Familia. Vamos, leyendo el libro ya lo sabíamos. Pero era como de, bueno, podemos... ¿Sabes? La tecnología nos permite poder hacer cosas, ¿no? Yo había trabajado con pantallas LED, que ahora muchas cosas se hacen con imágenes que están proyectadas realmente y hay normalmente una mezcla de elementos reales y de pantalla LED. Y entonces fuimos a visitar algún rodaje de Netflix, que estaban utilizando alguna cosa, pero era como de, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, ya hablaremos con los de VFX y es el último capítulo, tenemos tiempo. Y claro, luego la realidad se impone, que es que en la Sagrada Familia te dicen que no solo no vas a rodar en el interior de la familia, de la iglesia, que ya lo sabíamos, sino que no puedes contarlo eso, no puedes hacerlo. O sea, no puedes inventártelo, no puedes hacerlo virtualmente porque no te dan permiso y te van a demandar, ¿no? Básicamente. Entonces es como...
Bueno, aparte también al principio nos encontramos muchos problemas por su parte porque no querían que contáramos lo que sucede en la novela en el día en el que el Papa Benedicto XVI vino a consagrar la basílica. Entonces era como de, esto ya veréis cómo lo hacéis, pero no puede ser. En demasiadas novelas a veces los dueños de estas cosas. Entonces, ahí, bueno, empezamos como a pergeñar cómo hacerlo, ¿no? Y la solución fue hacerlo fuera, que esto ocurre, viendo las imágenes de aquel día, pues ves que había muchas cosas que estaban sucediendo fuera, que de hecho el Papa tuvo una última parte, o no me acuerdo en qué orden iba, pero que salió a la fachada del Carré de Marina y dio una bendición allí. Y entonces pensamos, bueno, pues esto quizá se puede hacer pues en un plato virtual, en un exterior, viendo ejemplos de cómo se ruedan estas cosas en otros sitios o en películas así muy gordas y tal, y que fuera una parte virtual y una parte real. Y bueno, pues al final es como lo hicimos, ¿no? Pero es como aplicar las cosas de las limitaciones, pues ver cómo las puede solucionar, pero sí que hubo momentos de decir, mira, esto no se puede hacer. O sea, nos inventamos un arquitecto de ficción, hacemos todos los edificios digitales, son de mentira, no existen y tal. Y claro, no tenía gracia, ¿no? Pero al final conseguimos como encontrar el punto de bueno, llegamos a como un acuerdo de por llamarlo de algún modo, con el Arzobispado de Barcelona, de no rodar en el pacto de no agresión, de poder enseñar la Sagrada Familia, pero no tener su permiso para rodar en la fachada, no tener que intervenir, no cortar el tráfico, no nada de eso. Oye, a veces me pregunto, porque estamos todos, el problema que a veces nos pasa también con audiovisual, que estamos todos criados en una serie de imágenes que luego no podemos llevar a cabo. Yo me pregunto cuando estamos hartos de ver películas clásicas y películas recientes de Hollywood, por ejemplo, que pasan cantidad de cosas tremebundas, incendios, asesinatos y de toda clase de cosas en edificios emblemáticos. Y digo, ¿no les ponen este problema? Oye, no de novelas los dueños. Y digo, a veces pienso, y si aquí se hiciera Spider-Man no podría, o sea, tendría que irse a Terrassa también o a Manresa a rodar. No, Spider-Man descolgarse por esta fachada, no. Y entonces tendríamos que rodar Spider-Man en Terrassa, en una casa de viviendas que les pagáramos un poco a la comunidad para poder hacerlo. Entonces es un poco triste, yo no sé si es una... Hombre, yo supongo que también pasa en otros sitios, ¿sabes? Que al final hay, o sea, muchísimos edificios tienen protección de derechos de imagen que tienes que cuestión de dinero pagar, también. Claro, siempre suele ser cuestión de dinero, siempre, claro. Entonces, la cosa es eso, ¿cómo interpretas esas imposibilidades, ¿no? ¿Cómo solucionas las cosas, ¿no? Que muchas veces... Bueno, en el fondo... Esto es, o sea desde guión, sea desde dirección, sea desde producción o sea desde montaje, gran parte de nuestro trabajo es salvar problemas, ¿no? O sea, yo siempre digo que un rodaje es como entrar en una selva con un machete y tienes que desbrozar. ¿Sabes? Tienes que abrir camino, tienes que salir adelante y tienes que resolver, ¿no? Con corta uñas a veces. Y entonces eso es... ¿no? Y yo te he visto a ti hacerlo tantas veces, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hacíamos H2, la segunda temporada de H, pues sucedió el COVID, ¿no? Y de repente, de un día para otro, se paró el mundo y obviamente también se paró el rodaje. Y 2 meses después, muy rápido y en unas condiciones marcianas, tuvimos que volver. Nos quedaba un mes de rodaje. De 3, creo que era, ¿no? Sí, más o menos. De 3 y medio nos quedaba un mes de rodaje. Y entonces de repente era la resolución, además del último capítulo, era un montón de cosas claro, muy gordas. Teníamos actores extranjeros en la serie, italianos, franceses. 2 italianos y una francesa, fundamentalmente. Y entonces es como de, no, tenéis que rodarlo así, pero solo podéis tener 15 figurantes, con muchos protocolos, bueno, que todos conocéis de cada uno en vuestra situación. Solo 15 figurantes, lo cual era muy dramático porque una de las escenas clave final de un capítulo importante era una festa mayor. Era una fiesta mayor con dimonis. Sí. Era un correfoc en una festa mayor con 15 figurantes. Toma ese regalo. Correr mucho. Los actores extranjeros no pueden venir. Y todo el capítulo se revolvía alrededor de que Lucky Luciano le daba un ataque al corazón. Eso es.
y Luke Luchano no... Cosa no- que estaba como prefigurada desde el capítulo 1, ¿no? Como suele hacerse, ¿no? De repente había una relación de él con H y con otro de los secuaces, digamos, y que todo iba hacia ahí, porque además teníamos cosas rodadas con él que había Claro. que engarzar. Claro. Y de repente a mí me dicen, mientras yo estaba confinado en mi casa, si queréis que acabemos la serie, tiene que ser sin los actores. Y entonces, por contarlo rápidamente, por no meternos en otra serie, pero es ver cómo este señor hace una labor de orfebrería, cogiendo su guión original, estudiándose lo que yo había rodado, donde había secuencias que conducían a otras secuencias que no estaban rodadas, y diciendo, me quedo con este trozo de esta secuencia, este señor que no va a estar va a ser un figurante que va a aparecer en una camilla, esto lo resuelvo de esta forma y dices, wow, o sea, cuando ves que se han solucionado problemas de guión tan tremendos, dices, ¿qué va a ser una Sagrada Familia? Pues ya lo resolveremos y lo resolvimos. Pero estas cosas, ¿no? de incorporar la realidad, yo lo he disfrutado mucho de este proceso. Me acordaba también antes de... Aro es muy detallista y muy minucioso y me hacía mucha gracia que decía, me sabe mal, no, igual no es la expresión que utilizó, pero era algo así como em sap greu que la comisaría que yo he escrito tiene una planta más o una planta menos, no recuerdo, que el edificio es real. Y yo decía, ¿qué más da? ¿No? Pero claro, es que estas cosas luego te hacen ilusión, porque cuando fuimos, habíamos tenido mucha ayuda y colaboración por parte de los Mossos d'Esquadra en el Cuerpo en Llamas. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, Andrea y yo, fue hablar con ellos, sin contarles lo que íbamos a hacer, pero para que nos enseñaran la comisaría de Travesera del Escorts y hacerles muchas preguntas que eran necesarias porque todavía no habíamos empezado a escribir y cosas que yo quería saber cómo eran en la realidad. Pues si un policía está suspendido de empleo y sueldo y le obligan a hacer una terapia psicológica, ¿cómo se hace eso? ¿Dónde se hace eso? Si eso pasa de verdad. Y entonces nos enseñaron todo el edificio y claro, nos contaron un montón de cotilleos que dices, esto lo tengo que aprovechar, ¿no? O sea, claro, nos contaron, por ejemplo, que en 2008 pues se habían filtrado unas imágenes, porque solo había una cámara en no sé dónde y se había filtrado unas imágenes de cómo pegaban a un señor al que estaban interrogando y fue un escandalazo, y entonces pusieron cámaras en todas partes, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo recoger esas cosas de la realidad, ¿no? En un momento dado, el Singla, el jefe, le dice al personaje de Milo, ahora no puedes pegar a un señor al que estás interrogando, no es como antes, ¿no? Cómo la realidad muchas veces te sirve como para enriquecer las cosas, ¿no? Y cómo las limitaciones pues, te ayudan. Sí, porque aparte, yo creo que este negocio, y además siempre eso sí que he pensado siempre, que es igual la dimensión que tenga, o sea, tanto aquí como en un cortometraje, como en un rodaje de Spielberg, supongo, todo es limitado. De alguna manera todo tiene un límite, ¿no? Puedes tener muchísimos días de rodaje, muchísimo equipo, muchísimo dinero y se te exige más, se te pide más. Entonces siempre, yo creo que siempre es una tarea imposible. De hecho, cuando se va a empezar a rodar y también a veces cuando se va a empezar a escribir, te parece que es una quimera, es una cosa que no se va a hacer nunca, que es imposible, que no vas a llegar. Y a lo mejor hay que trabajar mucho y hay que tener mucha fe en eso. Y porque al final se termina haciendo cosas que eran imposibles y cuando haces un rodaje parece que no va a salir, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que ese reto es lo que conforma las cosas. Y luego todos los que nos dedicamos a eso, que también hemos leído montones de historias de cine, historias de anécdotas y rodajes y tal, te das cuenta que siempre es así. O sea, que muchas veces ha pasado esto, ¿no? Te hartas de leer historias que iba a ser de una manera, que estaba previsto que fuera este actor o esta actriz y luego fue otro. Y al final dices casi la historia del cine mismo es la historia de lo que se pudo hacer, ¿no? Pero que está bien porque lo que se pudo hacer tiene grandes clásicos, ¿no? Y que por el camino tropezaron mucho, ¿no? Y entonces, sin compararse con la historia del cine ni con los clásicos, es verdad que aquí había muchísimas cosas que sacar adelante de una manera complicadísima y que al final, si eres capaz de ver la realidad y si eres capaz de ver lo que puedes hacer, le puedes sacar mucho partido también, ¿no? Porque al final eso siempre lucirá muchísimo más. O sea, aquello que puedas hacer y aquello que te enseña la realidad será siempre más lúcido al final y más creíble que lo que tú tuvieras en la cabeza hace meses, ¿no? Digo yo, no sé. No sé si... O sea, esto siempre es como duro, ¿no? Decir,
si queréis hacer alguna pregunta, que queda poco, ¿no? Pero tampoco quiero poner el peso esto como de, ay, Dios mío. ¿No? Si alguien quiere preguntar algo, ahora es el momento porque no queda mucho tiempo. Y si no, nosotros seguimos hablando. Pero mira, perfecto. Usted que ha levantado primero. Hola, ¿qué tal? Soy Edu. Me preguntaba un poco, o sea, ¿cuál sería el mayor consejo que te han dado a ti como guionista si pretendes como escribir algo? Porque yo estoy intentando escribir algo y sería como, ¿qué me aconsejas? ¿Qué sería el consejo que Yo te han aquí dado a ti? les voy a pasar la patata caliente a Clara y Carlos, que tienen mucho más currículum que yo como guionistas. Empieza tú, Carlos, y tienes más experiencia. También. La experiencia no sirve de mucho, también te digo, ¿eh? Es decir, te exiges más y yo lo que estoy escribiendo ahora no tengo ni idea de cómo va a terminar. O sea, me meto en unos jaleos como qué es lo que hay que hacer, ¿no? No sé, el mayor consejo es que sigas hacia adelante. O sea, lo único que se me ocurre. Es decir, a cualquiera le pasa, a mí me pasa ayer, que se te ocurre una cosa en la cabeza que hasta te puede parecer genial y en el tiempo que tarda en llegar al teclado, aquello se ha convertido en chabacano, repetido, ridículo, yo qué sé. Y entonces no confías en ello, a lo mejor no tanto, pero tienes que seguir. O sea, cuando llegas a la otra orilla, de repente lo ves de otra manera y eres capaz de reescribir, que fundamentalmente se reescribe mucho más de lo que se escribe. Entonces, por eso es muy importante terminar y verlo entero, a ver qué pasa, ¿no? Yo así en plan tonto a veces digo, por hacer una gracia, pero que tiene un fondo de verdad, que esto es como montar un mueble de Ikea, que tú sabes cómo había que montarlo cuando lo has acabado, ¿no? Y te das cuenta que sobran piezas y que hay cosas que no cuadran, pero aquello tiene pinta de mueble. Entonces, el mejor consejo es tirar para adelante y si se te ocurren cosas por el camino que tenías que haber modificado, apuntarlas. Y si entras en crisis, no le hagas ni caso, tira para adelante y acábalo, porque si lo has acabado has hecho algo. Si no lo has acabado, no has hecho nada. Sí, y quizá también yo añadiría no querer, o sea, saber dejar ir también cosas que quizá en un primer momento tienes muy claro, decir, wow, esto me gusta mucho porque es una idea, es una secuencia tal, saber desprenderte porque quizás la evolución te lleva a borrarlo y no pasa nada y hemos escrito muchas más páginas que están borradas que están rodadas, ¿no? Entonces, y no pasa nada, es parte del proceso y creo que para llegar a un buen resultado tienes que borrar muchas cosas que has escrito y sin miedo y sin pena, ¿no? Porque es como se aprende, como llegas a decir, hostia, esto ahora mola porque he pasado por ahí y no acaba de funcionar, o sí, pero tal, o es mejor sin esa escena y a mí una cosa que me ha liberado mucho, yo mismo escribiendo los guiones, que en principio sabía que algunos los iba a dirigir yo, al principio pensaba que era posible que 2 de los capítulos los dirigiera otra directora, es que al final esto es una herramienta de trabajo y que hay muchos ojos que lo van a ver, que me van a plantear cosas, o sea, que primero es una conversación con la productora, luego es una conversación con Netflix, luego es una conversación con el director, luego es una conversación con los actores, con todos los jefes de equipo y las cosas no se ven, si funcionan, si no funcionan, se aporta, o sea, siempre también como absorber, o sea, el trabajo del guionista en algunos momentos es muy solitario, pero yo creo que en otros momentos se enriquece como se enriquece todo en este mundo de contar historias, ¿no? Que es que al final es una labor de equipo y cada integrante pone un grano de arena para hacer la montaña. Había una pregunta aquí en la primera fila. Me acuerdo. Para la grabación, es que si no, no se te oirá. Hola. Sí. Bueno, solo es una curiosidad que al comienzo has dicho que tú hiciste el primero, segundo y tercero, el cuarto y el quinto. ¿Qué te lleva a buscar ayuda? ¿El tomar un aire distinto, una versión de otra persona? ¿O porque ella quizá era más especialista en la psicología de los personajes o en los diálogos? ¿Cómo has hecho ese proceso? Normalmente es una cuestión como de producción, o sea, no da... No, el proceso de escritura hubiera sido mucho más largo si hubiera escrito yo solo. Que esto también pasa con los directores. O sea, normalmente hay gente de fuera de este mundo que se sorprende mucho cuando dices, no, en una misma serie hay varios directores, puede haber muchos directores, a lo mejor hay un director por capítulo. Eso es lo que permite que la maquinaria pueda funcionar con los calendarios y las entregas que tienes. Entonces, por un lado, tiene que ver con el tiempo y las entregas. Pero
evidentemente un proyecto se beneficia muchísimo, como es lo que acabo de decir, ¿no? Por la aportación de otra gente, ¿no? Para mí, que he trabajado muchísimo con Carlos antes, pues de repente tener su mirada y su forma de hacer me parecía muy interesante. Y luego otra cosa que ocurrió con Clara cuando nos conocimos es que de repente nos contó cosas suyas personales que fueron como, qué guay que tú tengas estas cosas, este punto de vista sobre ciertas cosas que no son las que pasan en el guión, pero te sirven, ¿no? Al final... Te aproximan a entender los personajes, ¿no? Y otro punto de vista, sí, claro. Pero siempre, claro que buscas gente pues que aporte, pues cuando durante una parte del proceso sí que buscamos a esa otra directora que dirigiera esos 2 capítulos y tocamos muchas puertas diferentes, como de alguien que vaya a aportar al equipo, ¿no? O que tenga... Por ejemplo, nos encontramos con que una directora nos dijo, es que yo vería esta serie, pero nunca he hecho thriller. Y me da miedo. Y es como de, pues libérate del miedo, si eres una gran directora, ¿sabes? O sea, esto es un juego. Al final es que no lo hayas hecho nunca no significa que no lo puedas hacer. O sea, que hay todo tipo de razones, ¿no? ¿Ahí? Sí, aquí yo hago un poco de relleno mientras te llega el micro. El trabajo de un director es rellenar huecos. O sea, Bueno, primero, enhorabuena, no solo por la serie, pero por poder vivir de esta labor que creo que es maravillosa y ni todos logramos, ¿no? Entonces, así que enhorabuena. Y quiero seguir en esta pregunta de la chica ahí de delante. O sea, cuando estáis en una sala con varios guionistas, por más que os conozcáis, etcétera, probablemente habrá momentos en que cada uno tendrá una visión sobre la historia, me imagino, ¿no? Hay que haber una coherencia, pero cada uno tiene una visión. Entonces, cuando surgen estos conflictos, ¿cómo solís organizaros entre vosotros para que la historia tenga que no parezca una cocha de diferentes puntos de vista? Bueno, nosotros creo que en sitios diferentes se trabaja de forma diferente. Es decir, yo he trabajado con equipos de guionistas que no trabajan como nosotros, que a lo mejor hacen una labor más de sala de escritura, que trabajan todos juntos y tal. Aquí nuestro trabajo fue bastante individual. O sea, yo les di la Biblia y ellos construyeron su capítulo y van pasando como primero pues un tratamiento, luego una primera versión y tal. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo cosas con Clara que era como de... había unas cosas en la serie que eran como que él tenía como visión, Milo tiene como visiones, ¿no? Tiene como imágenes en su cabeza o sueños. Entonces era como encontrar la clave, ¿no? Pues ella de repente escribía como ella lo había interpretado y digo, esto no corresponde exactamente al tratamiento que hemos hecho de esto en los otros capítulos. Entonces, míratelo y una indicación... Se iba un poco de la línea, ¿no? Que iba siguiendo de los capítulos, me viene arriba un poco. Pero eso también puede ser una buena cosa, porque de repente alguien aporta algo que a ti no se te había ocurrido. Ella escribió una secuencia muy bonita, de hecho es de mis secuencias favoritas de la serie, que es la secuencia en la que Milo vuelve a entrar en la casa, en el apartamento conyugal que tenía con su mujer, que está vacío, y lo ve como era cuando estaba lleno de cosas. Esto fue una pesadilla a nivel producción, imagínate, o sea, pero era muy bonito. Y esto no estaba incorporado, esto no era como... Podía ser, pero a mí no se me había ocurrido y se le ocurrió a ella. Y entonces fue como, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Y a lo mejor en tu primera versión era, era algo diferente, era más onírico. Sí. Y entonces era como de, no, pero vamos a hacerlo más realista, ¿no? Entonces fue encontrar... Adaptarlo que siga un poco la línea que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero con la idea esa, que coger lo que le gustó y adaptarlo a lo que ya seguía, el tipo de lenguaje que había en los otros capítulos, un poco. Pero al final, como todo, es una labor de equipo, ¿sabes? O sea, yo recuerdo un viaje en AVE contigo cuando hacíamos H y era como de...
pero ¿qué te parece si esta secuencia ocurre en el baño y esta chica está haciendo pis con la puerta abierta? Y, ¿sabes? O sea, es cuando ves una idea, y da igual, creo que vale para todos, ¿no? Si eres maquilladora y de repente oyes una idea, dices, me quedo con esta idea porque me viene bien para lo mío. Cuando ves una idea, sabes si te funciona. Entonces, creo que hay como una cosa muy sana en eso que decía Clara antes, de saber despojarte de las cosas, decir adiós a las cosas. Los directores muchas veces nos aferramos a un plano o a una cosa porque nos ha costado mucho hacerlo, porque nos hemos enamorado, porque nos gusta hacer un plano secuencia y dices, pues que aquí no tiene ni cabeza. Entonces, está muy bien que alguien venga y te diga, un montador, una productora, un guionista, un actor, te diga, es que esto creo que no funciona. Y tú tienes que tener esa frialdad como para saber qué te sirve y qué no, de qué te tienes que desprender, aunque estabas muy enamorado de eso. Y creo que al final se trata de trabajo de equipo. También cuando trabajamos con otros directores es hacerles entender un poco dónde está lo importante, pero al final también dejarlos hacer y que ellos presenten sus ideas, ¿no? También al ser una adaptación de un libro, no hay tanta sala de guión, lo que tú comentabas, ¿no? De la confrontación de vamos a crear de cero una historia, entonces se hace más sala de guión, con brainstorming, con varios guionistas, que genera más, que siempre normalmente hay una persona que lidera y acaba tomando las decisiones, escuchando, ¿no? Todas las opiniones, y la confrontación va bien para llegar a discutir al máximo, para llegar a la mejor decisión entre todos, pero en este caso ha sido más también de una manera más individualista porque había, ¿no? Este trabajo hecho por parte de Jorge de la adaptación del libro, entonces es un poco diferente. Sí, y aparte de eso, que venía como el trabajo ya modulado por Jorge, había una cosa que siempre me fascina en el trabajo en las series, que es que esa cosa del trabajo en equipo, ¿verdad? Que es un trabajo en equipo fundamentalmente, en el guión también pasa, y es que todos intentamos seguir el mismo tono, ¿no? Es decir, pillar ese tono, y el tono se refleja en muchas cosas. El número de secuencias, el ritmo que tiene, cómo habla cada personaje, cómo está escrito cada cosa, cómo está contado lo que no se ve y lo que no se dice. Y entonces, a mí siempre me fascina porque a veces pasa en series un poco más a la antigua, de repente que de muchos capítulos y que hay 5 o 6 guionistas y estamos todos hablando a la vez en sala o lo que sea, y luego la gente se pone a escribir y hay una cosa de un reto técnico que empiezas a leer los capítulos y todos son de la misma serie, ¿no? Esto es un poco fascinante, la verdad. Que con directores también pasa, ¿no? Pero con guionistas, que es un momento en el que cada uno tiene unos colores diferentes en la cabeza, a mí siempre me fascina un poco cómo todos intentamos sumarnos al mismo carro, ¿no? Me ha parecido que había alguna más. Sí, aquí el caballero de verde. Hola, soy Philippe, guionista francés. Esta pregunta se dirige a alguien ausente aquí, o sea, invisible, el gusanito que está adentro, a ver si ahora se siente más cómodo para escribir adaptaciones o crear algo nuevo sin que haya un cuadro histórico ya escrito con una obra de literatura. Sí, desde luego el gusanito se ha despertado y me apetece mucho seguir. Me apetece mucho seguir escribiendo y las dos cosas, ¿no? O sea, tanto adaptaciones como cosas originales. También es verdad que ahora que me estoy planteando si escribir una película, hay algo de miedo también de decir, hostia, yo solo, ¿sabes? Que la cosa de estar acompañado, que luego estás acompañado porque hay, bueno, pues, hay productoras, hay gente para la que trabajas y que trabaja contigo y que te apoya, ¿no? Pero las series son muy agradecidas también por eso, porque hay un equipo con el que compartes los miedos y te sientes muy apoyado. Entonces, bueno, escribir una película me da un poco de impresión, pero lo haré, lo volveré a hacer. ¿Alguna más? Porque, nada, esto ya se acaba. O sea que, sí, mira, una última y ya cerramos. ¿Cenamos? Eso también. Espero que nos den de cenar.
en algún sitio. Hola. Hola. ¿Utilizáis la inteligencia artificial? No. Mira, yo lo intenté, o sea, yo soy bastante como anti-inteligencia artificial. La intenté como poner a prueba, a ver si me servía para hacer resúmenes del libro y fue un desastre. Entonces al final me busqué un ayudante y dije, por favor, hazme resúmenes del libro, porque o sea, si me pareció un desastre para una cosa que ya está, que es más fácil de hacer, ¿qué no puede ocurrir para crear? O sea que, desde luego, no sé cuál es vuestro caso. Sí, no, iba en nuestra contra al final porque usarla y alimentarla, ¿no? Al final va en contra de nuestro trabajo, de nosotros mismos. Y también yo creo que usarla, si la usáramos, también te atonta un poco, o sea, pierdes un poco tu capacidad creativa y deja de haber la parte humana esta que es lo bonito de escribir, de los guiones que hacemos, para que lo haga una máquina con material que tiene una autoría que está puesto ahí, ¿no? Es muy complejo el tema, pero no la usamos, ¿no? No, para nada, no, me parece que es incompatible. Y de hecho, a un nivel casi físico, yo cuando trabajo en casa solo, bastante tengo con discutir conmigo. Si tengo que discutir con el ordenador o con inteligencia artificial, ya lo que me faltaba. O sea, personalmente prefiero relacionarme con humanos pocos cuando estoy escribiendo. Ya con inhumanos ya prefiero que no. Y luego hay, no es para guión, pero Netflix, por ejemplo, tiene una política muy estricta de no utilización, o sea, de no podemos inteligencia generativa, digamos, dar información, o sea, imágenes y sonidos que pertenecen a Netflix a inteligencia artificial. Entonces tienen un control muy estricto técnico de qué procesos se utilizan, por ejemplo, en toda la postproducción, tanto de imagen como de sonido, de que nada, o sea, ningún bit de información pase a una inteligencia artificial. Yo es que no sé, en un futuro probablemente muy cercano, pero en un futuro yo no sé qué pasará cuando funcione de una manera más organizada, pero tengo la sensación, tengo la certeza de que ahora mismo como nos están utilizando a todos para alimentar un poco y para entrenarlos, esta fase de entrenamiento la estamos sufriendo haciendo que haga multitud de errores, hay cosas que nos dan, hay gente que utiliza la inteligencia artificial para que les trate sus problemas personales y entonces solo encuentra a alguien que le dice que sí a todo. Es decir, está demasiado descontrolado, a mi juicio, o sea, comete errores de bulto muy grandes. El otro día leí también, o sea, en todo tipo de casos, en los bufetes, que yo una vez hablando con un abogado me decía que era maravilloso, porque de repente la cantidad de trabajo mecánico que había en un bufete, de resumir sentencias, sacar ejemplos de sentencias antiguas y tal, y salían los periódicos que no sé qué bufete habían bufado, porque creo que hacen, porque habían descubierto que un robot que usaban para eso se inventaba las sentencias. O sea, usaba sentencias que no existían. Sí, esto es lo que pasó. Entonces, básicamente, una versión de eso es lo que pasó con el resumen de resúmeme este párrafo. No. O sea, entonces, no sé dentro de unos años los peligros que supondrá, pero ahora estamos dejándonos conquistar por una cosa desatada que nos va a jorobar la vida, y ahora hemos entrado también en una dinámica en la que empieza, que cada vez salen más cosas escritas, qué estará pasando que no sale escrito, pero hay cosas que salen en los periódicos. Os ya leí una cosa también de las propias robots, por decirlo de alguna manera, que implementan cosas para desobedecer las órdenes que le han dado los humanos, ¿no? Entonces, me parece que estamos dejando una jauría de lobos que esté corriendo por las calles tranquilamente y decimos, bueno, esto es que es el futuro, es que no te puedes oponer a esto. Y dices, bueno, pues será eso, pero cuando se coma a un niño habrá que hacer algo. Pues nada, no quiero alarmar con a nadie. Esta nota estoy viendo la ventana optimista. La calle está tranquila. Vamos a cerrar. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer, y gracias a Damas ya Serializados por traernos. Gracias a vosotros.